si alguien quiere después ver la grabación. Bueno, entonces, vamos a ver lo que es componentes de un vector. Entonces, siempre que yo tengo un vector, en este caso yo utilicé un vector, el vector velocidad, que es este vector. Entonces, ese vector, si yo le hago una proyección perpendicular, ¿qué quiere decir perpendicular? Que esa proyección que yo hago va a formar con el eje X y con el eje Y. Esa proyección va a formar un ángulo de 90 grados. De tal manera que aquí se forma un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo tiene digamos, la condición de que este cateto que se va a formar acá, el que pueden ver acá, bueno, me quedó un poco chueco, ese va a tener la misma longitud que el vector v sub y, o sea, este puede ser v sub y a efectos de ver el cateto opuesto de ese ángulo alfa que ahí se forma. Entonces, cuando yo hago esa proyección en un plano cartesiano y ubiqué el vector desde el origen del plano cartesiano, o sea, en este punto, que lo llamo origen porque es el punto 0,0, ¿cierto? Cuando yo ubico el origen ahí, en el origen del vector, y entonces acá se me forma en la punta de ese vector una pareja ordenada que va a tener como coordenadas pues a donde llega la proyección en X, que en este caso será V, pero en X, y la siguiente coordenada donde llega el vector, pero en el eje Y, o sea, va a ser V sub Y. Entonces, eso es lo que podemos ver acá, que el vector se puede expresar como una pareja ordenada, donde la primera coordenada siempre va a ser su componente en X y la siguiente coordenada siempre va a tener su componente en Y. Ahora, como esto que se ve acá es la norma del vector o su magnitud. Entonces, la norma del vector, ¿qué es? ¿Cuánto vale el largo de esa línea que conforma el vector inicial? Entonces, ese largo se halla utilizando el teorema de Pitágoras, porque eso quiere decir, estos dobles palitos quiere decir norma o magnitud. Y entonces eso es igual a una expresión que utiliza el teorema de Pitágoras que nosotros ya habíamos visto con anterioridad. Y es que al despejar esa magnitud, esto me queda al cuadrado. Y queda que es la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Porque entonces estos v sub x y v sub y vienen a ser los catetos en este triángulo rectángulo que aquí se forma. Entonces hay otras cosas que nosotros vamos a conocer acá, que son las razones trigonométricas aplicadas a este triángulo. Y es que nosotros sabemos que aquí coseno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es V sub Y. Perdón, este es el cateto adyacente, ¿no? Estoy equivocando. El cateto adyacente es V sub X, que es el que tengo acá y por eso lo ubico acá. Y la hipotenusa, este que estoy señalando acá, pues va a ser V. Ahora sí, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero entonces tenemos que ver qué es el cateto opuesto de alfa. Cateto opuesto de alfa ahora sí es V sub Y. V sub Y, que es el que colocamos acá. Y la hipotenusa es V. Entonces, si yo lo que hago es despejar V sub X, entonces este V lo paso allá
de dividir a multiplicar. O sea, aquí quedaría multiplicando. Bueno, acá en realidad acá arribita. Y este lo mismo, está dividiendo, pasa a multiplicar acá. Pasa a multiplicar. Entonces, al pasar a multiplicar, queda que v sub x es igual a v por coseno de alfa, que es lo que se ve acá. V sub x es igual a v por coseno de alfa. Y en el otro caso, este v pasa ya a multiplicar, entonces queda v sub y igual a v por seno de alfa, que es lo que observamos acá. Estas dos relaciones las vamos a usar ya directamente, sin necesidad de ponernos a plantear la razón trigonométrica otra vez. Entonces, siempre vamos a saber que v sub x es igual a v por coseno de alfa y v sub y igual a v por seno de alfa. Entonces, esas son dos ecuaciones que hay que anotar. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un vector que su norma es 10, o sea, de aquí a donde termina, a su cabeza, vale 10. 10 unidades de algo, no las especifica. Y que forma un ángulo con el eje, que forma un ángulo con el eje que, esperen a ver que alguien llegó a la clase. Daniel Ojeda, listo. Que alguien golpeó. Entonces, aquí se forma un ángulo de 60 grados de ese vector con el eje horizontal, que es X. Entonces, aquí ya hicieron las proyecciones, aquí ya hicieron las proyecciones de ese vector sobre el eje X. Entonces, aquí va a quedar conformado, bueno, claro que con buen pulso, el vector v sub x. V sub x. Y si hacemos la proyección acá, aquí también nos queda el vector v sub y. Este es el vector v sub y. Entonces, no pasa nada si lo colocamos acá en la punta del vector v sub x, pues utilizando la regla del paralelogramo que ya habíamos trabajado. Entonces, que este vector puede pasar a la punta de este y ya pues acá la diagonal pues es el vector resultante o inicial. Ahí sería el inicial. Bueno, entonces ahí se forma un triángulo rectángulo. Aquí, que estoy señalando. Entonces, ese es el ejercicio. Entonces, miremos a ver. Determinar las componentes del vector v. El vector v que vale 10, su norma vale 10, cuya norma es 10 centímetros. Acá especifica la unidad, 10 centímetros. Y forma con la parte positiva del eje X un ángulo de 60 grados. Entonces, vamos a usar las ecuaciones que vimos ahorita. La gráfica de la derecha es una representación de la situación. Las componentes del vector v sub x son, entonces, si recordamos lo que vimos la diapositiva anterior, sería v sub x es igual a v por coseno de alfa o coseno de 60 en este caso. V sub x es igual a v por coseno de alfa. Ese v vale 10 centímetros y coseno de alfa, pero alfa es 60 grados. Entonces la calculadora debe estar en DEC, y nosotros multiplicamos 10 por coseno de 60 y eso me da 5. Y las unidades que traía el vector pues son las que quedan en la solución.
en la respuesta. Y para las otras componentes sería v sub y es igual a v por seno de alfa. Entonces, acá tenemos la ecuación, reemplazamos v por 10 centímetros y alfa por 60 grados. Y eso me da 8,66 centímetros. Entonces, vamos a verificar 10 por seno de 60. Entonces, eso me da 8,66 centímetros. Bueno, esas serían las componentes y eso es lo que me piden. Mire, acá en el enunciado dice determinar las componentes. Y las componentes son v sub x y v sub y. Acabé con el ejercicio. ¿Listo? Y acá dice que el vector pues se puede expresar como una pareja ordenada donde la primera coordenada, que es la coordenada en X, es 5 centímetros. Y la segunda coordenada, que es esta, es la coordenada en Y, que son 8,66 centímetros, y que estas componentes están expresadas en centímetros. Acá tenemos un nuevo ejemplo. Resulta que Carlos se mueve en línea recta de... Aquí como que llegó alguien, otro invitado, y llegó tarde. Dyer. Entonces, tenemos a Carlos que se mueve en línea recta de esquina a esquina, o sea, pongamos acá la linternita, Carlos va de aquí a aquí, o sea, de esta esquina a esta, de una plataforma en movimiento. Entonces hay un vector que me representa la velocidad de la plataforma. La plataforma va en sentido horizontal y va a una velocidad de 2 metros sobre segundos. La velocidad con que se mueve la plataforma es de 5 metros sobre segundos hacia el este, o sea, hacia allá, hacia donde señala la flecha. En la gráfica se representa la situación. Listo, ahí tenemos la situación. Entonces, Carlos se estará moviendo entonces al noroeste porque va en la dirección intermedia entre el norte y el oeste, mientras que la plataforma se está moviendo hacia allá y esa es la dirección hacia el este. Y el vector velocidad de Carlos forma con la horizontal un ángulo de 37 grados. Entonces, teniendo eso, vamos a pasar esos dos vectores al origen del plano cartesiano, o sea, este origen al origen del plano cartesiano y este también. Entonces nos quedaría, bueno, esto es lo que hay que determinar. Las componentes del vector velocidad de la plataforma, las componentes del vector velocidad de Carlos con respecto a la plataforma, la suma de los vectores velocidad de la plataforma y velocidad de Carlos con respecto a la plataforma y la norma y dirección de la velocidad de Carlos con respecto a la vía. Entonces, acá tenemos el diagrama. Observémoslo. Entonces, acá está representado el vector velocidad de la plataforma. Coge hacia allá y bueno, ese tiene una magnitud de 5 metros sobre segundos que únicamente va en el eje de las X. El vector velocidad de Carlos, sí, como se dirige al noroeste, entonces sus componentes, o sea, tiene, como está diagonal, mejor dicho, tiene componentes en lo horizontal y en lo vertical al hacer su proyección. Entonces acá se proyecta y acá quedó el vector velocidad de Carlos, pero en X. Y aquí lo proyectamos, acá lo proyectamos y queda el vector velocidad de Carlos, pero en Y. ¿Listo? Entonces, este vector, por ser diagonal, tiene que proyectarse hacia el vector vertical y hacia el vector horizontal. Entonces, dice las componentes del vector velocidad de la plataforma. Entonces, sea v sub p
el vector velocidad de la plataforma. Las componentes de v sub p se escriben como v sub p en x es 5 metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque únicamente se mueve hacia la derecha en x. Y como ese vector ni sube ni baja, porque está horizontal, entonces su componente en y, acá la tenemos, es 0. Es 0 porque ni sube ni baja en y, ni coge para arriba ni para abajo. Entonces su componente en y es 0. Entonces acá tenemos, por tanto, el vector velocidad de la plataforma va a ser 5 en x, que es lo que tenemos acá, y 0 en y, con sus componentes medidas en metros sobre segundos. ¿Listo? Ahora vamos con la parte B. La parte B dice las componentes del vector velocidad de Carlos con respecto a la plataforma. Ahora sí vamos a tener que usar las fórmulas que nos traían las razones trigonométricas, por lo que este vector está diagonal y pues tiene sus componentes acá en lo horizontal y en lo vertical. Entonces sea B sub c el vector velocidad de Carlos. Las componentes del vector v sub c se escriben así. V sub c sub x, que es el que tenemos acá en la parte de abajo. ¿Por qué lo anotamos con menos? Porque del centro del plano cartesiano hacia la izquierda, eso es negativo, y del centro a la derecha es positivo. Entonces observemos cómo el otro vector velocidad de la plataforma me quedó positivo, mientras que este velocidad de Carlos en x, perdón, me quedó negativo porque apunta hacia la izquierda. Entonces por eso es ese menos que colocamos ahí. Es velocidad de Carlos por coseno de 37, que es el ángulo que aquí se forma. Que faltó escribirlo ahí. Bueno, ustedes lo escriben bien. Ese es un 37. Quedó como un 30 y... 30 y ¿qué? 33. Ese es 37. Bueno, entonces ahí reemplazamos velocidad de Carlos en x va a ser menos 2 metros sobre segundos, porque eso es lo que vale el vector según el enunciado. El vector velocidad de Carlos vale eso, por coseno de 37. Y entonces eso si lo verificamos en la calculadora me da menos 2 por coseno de 37. Y eso me da menos 1,59. Y el vector velocidad de Carlos en y me da el vector velocidad de Carlos por seno de 37. Este sí va a ser positivo. ¿Por qué? Porque apunta hacia arriba. Hacia arriba. Si apuntara hacia abajo, sí sería negativo. ¿Listo? Entonces acá reemplazamos. Velocidad de Carlos en y va a ser 2 metros sobre segundos por seno de 37. Entonces eso lo podemos verificar acá en la calculadora. Y eso me da 1,2 o 1,20 metros sobre segundo. Si escribo 1,20 o 1,2 es lo mismo, porque ahí estamos en la parte decimal, entonces para nada interfiere que yo ponga o no ese 0 en la parte decimal. Luego en la parte C me dice la suma de los vectores velocidad de la plataforma y, y velocidad de Carlos con respecto a la plataforma. Entonces recordemos que antes el vector velocidad de la plataforma me había dado 5 en x y 0 en y, porque ni subía ni bajaba este vector. Uy, me pasé de la raya. Entonces tengo que sumar este vector velocidad de la plataforma con esas dos componentes que acabé de hallar del vector velocidad de Carlos en x y en y. Entonces, la suma de los vectores velocidad de la plataforma y velocidad de Carlos se representan con esta suma.
velocidad de la plataforma más velocidad de Carlos. O sea, aquí voy a hacer una suma de esos dos vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumar las componentes de las X con las componentes de las X y las componentes de las Y con las componentes de la Y. En este caso, como hay una componente positiva y una negativa, aquí en el de las X, entonces en realidad lo que va a hacer es una resta. Siempre que hay un número positivo y uno negativo se resta y el resultado toma el valor de la mayor cantidad. En este caso, como la mayor cantidad es positiva, pues el resultado va a ser positivo. Entonces acá es 5 menos 1.59. Eso me da 3,41. Y 0 más 1,2, pues me da 1,2. Pues es lógico que las componentes de este vector, bueno, este reglón debía haber quedado aquí abajo, las componentes de este vector pues estén medidas en metros sobre segundo, porque esas son las unidades pues que siempre se han manejado. Listo. Ahora viene la parte D. Bueno, antes de hacer la parte D, entonces recordemos que ese vector suma me dio acá 3,41 y 1,2. En componente de las X, 3,41 y 1,2. Entonces, eso es lo que yo transfiero acá. El vector V, que es el vector suma de los dos 3,41 y 1,2 obtenido, representa la velocidad de Carlos con respecto a la vía. ¿Cómo se representa en la siguiente figura? Que es esta. Entonces, este es el vector suma, velocidad de Carlos más velocidad de la plataforma. O sea que si voy a hacer la proyección aquí de ese vector que iría hasta acá, entonces acá hay un valor que es de 3,41. 3,41. Acá todavía me quedó dibujado el vector velocidad de la plataforma. Si ustedes se acuerdan, ese llegaba acá hasta 5, entonces es un vector más largo. Y la otra componente en Y aquí, ahí es 1,2. 1,2. Entonces, al representarlo, la persona que lo haga tiene que buscar primero la componente en X, 3,41, la componente en Y y unir esos dos puntos. Acá, une esos dos puntos y ahí sí traza el vector resultante, que es este que me quedó acá en rojo. Listo. Ese es el vector velocidad resultante. Entonces, para hallar la norma, pues primero que todo tendremos que utilizar el teorema de Pitágoras, que es el que venimos utilizando para ese caso, teniendo en cuenta que aquí me queda un triángulo rectángulo. Entonces, el vector o la norma es la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, que es de acá a acá 3,41, con sus unidades metros sobre segundos al cuadrado. Disculpen un momento. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Me Sí, preocupa señor. que es que la vez pasada me quedé hablando solo como 4 minutos y yo volví a la clase y nadie me dijo nada. Entonces yo seguí la clase normal. Te estamos escuchando. ¿Sí? Ah, bueno. Es que Sí. la vez pasada yo me puse a ver la grabación y ustedes estaban hablando entre ustedes y yo estaba por fuera de la clase. ¿Y qué? ¿Y qué? Y yo cuando volví a la clase, yo seguía hablando normal en lo que yo iba. O sea que más o menos yo seguía hablando solo con el computador por ahí como 4 minutos, por ahí. Bueno, entonces, 3,41 es este lado. Y 1,2 es este lado. O sea, este mismo que hay de aquí hasta acá. 1,2.
y se eleva al cuadrado debido al teorema de Pitágoras. Entonces, si yo resuelvo eso en la calculadora, ¿cómo lo hacen? Ustedes ponen en su calculadora, utilícenla, por favor. Abre, espere a ver quién llegó a la clase o quién escribió. Bueno, parece que nadie llegó. Falsa alarma. Entonces, en la calculadora, ¿cómo sería? Abre raíz, abre paréntesis. 3.41 al cuadrado más 1.2 al cuadrado. Cierra paréntesis, igual. Eso me da 3,61, que es el resultado que tengo acá. Y las unidades me quedan metros sobre segundo. Porque aquí adentro, estos metros sobre segundos quedarían metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Pero al salir de la raíz, pues ya queda metro sobre segundo. Entonces, esa sería la norma, que es lo primero que están pidiendo acá. Pero nos hace falta hallar la dirección. La dirección sí se usa sí se halla, perdón, con una razón trigonométrica. En este caso, como conocemos los tres lados del triángulo rectángulo que aquí se forma, pues, pues cualquier razón trigonométrica puede hallar. Entonces, bueno, acá decidieron utilizar la función tangente. La dirección está dada por el ángulo alfa. Acá hay un error. Bueno, por lo general se usa alfa. Coloquemos ahí alfa. Y se determina por la función tangente así. Entonces, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si este es alfa, el que yo voy a escribir acá, alfa, el cateto opuesto sería lo que vale 1,2, ¿cierto? Porque este lado mide 1,2. Y el cateto adyacente, pues es el cateto que está al lado del ángulo alfa, que es este de acá, y que mide 3,41. Entonces, cateto opuesto 1,2, cateto adyacente 3,41. No le puse las unidades porque igual se van a simplificar. Entonces, no hago nada con colocárselas. Ahí hago la división. 1.2 dividido 3.41. Eso me da 0,3519. Ahora, como yo quiero despejar es alfa, yo quiero despejar es este valor de alfa, entonces ustedes ya saben que esta tangente la paso al otro lado como tangente a la menos 1, entonces queda alfa despejado, así, alfa igual a tangente de la menos 1 de 0,3519. Y haciendo eso, en la calculadora que haríamos shift tan, ese resultado igual me da 19,38 grados. ¿La calculadora en qué modo debe estar? ¿Debe estar en algún modo de la calculadora? ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿En qué modo debe estar la calculadora? De DEC, ¿cierto? DEC, porque si no, ¿qué? Si no está en ese modo, entonces, ¿qué? Entonces, pues no va a hacer bien el cálculo con respecto a lo que nosotros queremos. ¿Listo? Espera, acá contesto un correo, ¿qué? Un WhatsApp y ya. Ustedes están viendo, ¿cierto? Todos ven cómo hasta contesto el WhatsApp. Bueno,
Entonces, aquí tengo entonces ya el valor del ángulo alfa. Entonces ya no nos queda sino redactar la respuesta. Ya se sabe que este vector V que retenía ahí, pues queda con una dirección de 19,38 grados al noroeste, porque su dirección está entre la mitad de esas dos coordenadas, del norte y del este. Entonces veamos cómo redacté la conclusión. La persona se mueve con respecto a la vía a 3,61 metros sobre segundo, que es el valor que yo saqué acá en la norma, en dirección de 19,38 grados hacia el noreste. Noreste, ¿listo? Listo, entonces ahora viene un ejercicio. Dice, Camilo jugando golfito. ¿Se han copiado los pantallazos o no? ¿O están tomando apuntes? Profe, ¿se puede devolver al anterior, por favor? Listo. ¿Ya lo copió? Ya va, ya va. Listo. Ya, profe, ya, ahora sí. Listo, Gracias, entonces, profe. listo. Cuando necesiten copiar el pantallazo me van diciendo. Espere a ver que alguien llegó. No parece que nadie llegó. Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio. Camilo, jugando golfito, introduce la pelota en el hoyo en 2 lanzamientos. El primero, 2 metros al sur. Entonces, ya sabemos que el sur hacia abajo, ¿cierto? El segundo, 3,5 metros al sur oeste, o sea, hacia allá, porque combina dos direcciones, el sur y el oeste, a 45 grados. ¿Qué norma y qué dirección debe tener su lanzamiento para que Camilo haga hoyo en un solo lanzamiento? Entonces, este es el primer lanzamiento, 2 metros al sur. Luego hay otro lanzamiento que es de 3,5 metros al sur oeste. Entonces, hacia acá, hacia acá. Y la pregunta es, ¿qué norma y qué dirección debe tener un solo, un lanzamiento que haga hoyo directamente? O sea, una sola trayectoria, que sería esta que sale en azul. ¿Cuáles serían la norma y la dirección que debería tener ese solo lanzamiento que está en azul? Pero pues para eso nosotros tenemos ¿qué? Que sumar los vectores del primer lanzamiento y del segundo lanzamiento. Entonces, digamos que a este le voy a colocar lanzamiento 1. Lanzamiento 1. Y este va a ser L sub 2. Eso quiere decir lanzamiento 2. Lanzamiento 2. Esperé a ver qué es lo que suena. Ah, es el WhatsApp. Bueno, entonces tenemos lanzamiento 1 y lanzamiento 2. Que Estrella se quedó por fuera, yo no sé qué pasaría. Hay dos niñas por fuera, Estrella y otra niña que no sé, no le preguntaba cómo se llama. Bueno, entonces,
primero, ¿qué tenemos que hacer? Sacar los componentes. Entonces, vamos a hacer los componentes. Acá tenemos que escribir pequeño porque toca escribir bastante. Entonces, los componentes de L sub 1. Entonces, los componentes de L sub 1 van a ser L sub 1 en X. L sub 1 en X, o sea, ¿qué componentes tiene ese vector en X? ¿Será que este vector L sub 1 se mueve en lo horizontal? No. No, ¿cierto? Únicamente se mueve en lo vertical y hacia abajo. O sea que en SL sub 1, SL sub 1 en X no tiene componente porque no se mueve en lo horizontal, únicamente se mueve en lo vertical, o sea, en X esto es 0. En Y, o sea, L sub 1, pero en Y, suponiendo que nosotros tuviéramos acá ¿el qué? L sub 1 en Y va a ser menos 2, suponiendo que si yo coloco el plano cartesiano aquí en el origen ¿del qué? Del vector, o sea, si acá es el punto 0,0, entonces hacia acá ese vector tendría que bajar. Entonces es menos 2. Bueno, estas dos componentes son en metros, ¿no? En metro. Entonces, ahora vamos a hacer, bueno, ese vector entonces L sub 1, L sub 1, L sub 1, ahí sí tiene que buscar cómo participar en una clase, en un video de YouTube o algo que le ayude, que le explique para usar la plataforma. Porque no le manda el Gmail. Bueno, entonces L sub 1, entonces en X es 0 y en Y es menos 2. En Y es menos 2. Esto tiene sus componentes en metros. Hasta ahí tenemos las componentes en L sub 1. Sí, profe, es que yo me meto en link y me sale eso no tiene acceso al canal, entonces yo qué hago ahí. Es que yo aún no he manejado esa aplicación, profe, la cosa es que yo no sé ahí. Estamos en clase. Envíeme un correo desde ese que usted se quiere inscribir. Bueno, discúlpeme por las interrupciones. Ahora sí vamos a hacer las componentes. Las componentes del vector L sub 2. Las componentes de L sub 2. Entonces, las componentes de L sub 2, pues usted hace de cuenta que aquí donde estoy colocando el punto rojo, bueno, claro que acá con rojo como que no se nota mucho,
coloquemos otro color. Aquí donde estoy colocando el punto azul, ahí va a ser el origen del nuevo plano cartesiano. Entonces, los vectores en este caso, para hacer la proyección sobre los ejes X y Y, entonces tendrían que bajar. De hecho, tendría que haber un componente así en lo horizontal, por aquí, y así en lo vertical. Entonces, ahí, acá hay un componente así. Este va a ser, este que acabé de dibujar acá hacia abajo, es L sub 2, pero en Y. Y este es L sub 2, pero en X. Y este vector va hacia allá, hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda. Entonces, en este caso, como el vector en X tiene que bajar y el vector en Y tiene que bajar y el vector en X tiene que coger a la izquierda, los dos vectores son negativos. Entonces, L sub 2 en X va a ser negativo, menos L sub 2, acá hay una cosa, si yo cojo, nos están diciendo que 45 grados, entonces el ángulo aquí es este, 45, pero si yo cojo este ángulo de aquí arriba, o el de aquí abajo, va a ser el mismo, porque ustedes saben que en un triángulo rectángulo los tres ángulos van a sumar 90 grados. Entonces, si este es 90, entre estos dos deben sumar 90 también. 90 más 90, 180. Entonces, como este es 45, pues este por obligación también es 45. Entonces, en este caso, otra vez. Eso ya es configuración de su equipo. Entonces, L sub 2, entonces yo puedo colocar acá 45 también, que ya expliqué que entre estos dos ángulos agudos van a sumar 90 grados. Entonces, por favor, el que está filtrando el ruido. Entonces, esto sería cateto L sub 2 en X. Entonces, voy a apagar este celular porque no me dejaron trabajar. Listo. L sub 2 en X entonces va a ser menos porque coge hacia la izquierda. L sub 2, coseno de alfa. O sea, el cateto adyacente, estoy tomando el cateto adyacente de este, pero también podría ser el cateto adyacente del de aquí arriba, porque los dos miden 45, ¿cierto? Entonces, en este caso es el de aquí abajo, coseno de 45 grados. Pero en este caso estoy aclarando que voy a hablar del ángulo de aquí abajo, que estoy retiñendo acá. Y eso reemplazando va a ser menos L sub 2, ¿cuánto vale? 3,5 metros. 3,5
5 metros por el coseno de 45. Listo. ¿Alguien tiene cuánto vale eso? Que me haga el favor de hacer la cuenta. Bueno, dejémoslo aquí. Cuando alguien me diga el resultado, lo colocamos. Y también voy a hacer el valor de L sub 2. Aquí me equivoqué. Voy a sacar el borrador. L sub 2 en Y. L sub 2 en Y va a ser, también va a ser menos, porque va hacia abajo, menos L sub 2 por el seno de 45. Lo mismo, estoy trabajando con el ángulo de 45 del de abajo. 45. Listo, entonces si yo reemplazo L sub 2 en Y, va a ser menos L sub 2 vale 3,5 metros por seno de 45. Y bueno, eso nos dará un valor que ahorita ustedes me van a dictar. Entonces, ¿cuánto les dio el de arriba? Menos 3,5 por coseno de 45. ¿Cuánto les dio? Menos 2,47. Menos 2,47 metros. Y el de aquí abajo, ¿cuánto da? Lo mismo. Da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque el ángulo es de 45, ¿cierto? Si fuera un ángulo de otro valor, pues acá es un 2, ¿no? Ya lo reteñimos acá como para que 2,47. En este caso da lo mismo debido a que es un ángulo de 45 grados. Listo. Entonces, ya teniendo las componentes, yo puedo aquí, vamos a trazar una línea acá, ya tengo el vector L sub 2, con sus componentes en lo horizontal y en lo vertical. En lo horizontal me dio menos 2,47. Y en lo vertical lo mismo, me dio menos 2,47. Este resultado se explica por lo que el ángulo es de 45 grados. Ya sabemos que estas son con las componentes en metros, ¿no? Esos dos vectores. Entonces vamos a sumar esos dos vectores. Sumar. Entonces acá lo que vamos a sumar es L sub 1. L sub 1. Entonces L sub 1 es 0, menos 2. Y el otro vector es menos 2,47. Acá es punto y coma. Punto y coma. Menos 2,47. Entonces, esto me va a dar el vector azul. El vector azul, digamos que lo voy a denominar L, que es va a ser el vector un solo lanzamiento. Entonces, el vector un solo lanzamiento, L, aquí se suman las componentes
en X. 0 menos 2,47, pues me da menos 2,47. Punto y coma. Acá como es los dos componentes en Y son negativos, menos 2 con menos 2 me da menos 4, ¿cierto? Como los dos componentes son negativos, se suman y me da negativo. Ahora, ese vector es el que está representado aquí, el vector azul. O sea que, ¿eso qué quiere decir? Pues los componentes de este vector pues van a ser este mismo L sub 2 en X, el que está dibujado acá. Ya lo dibujamos, lo pintamos, lo señalamos con el láser. Este va a ser el mismo componente horizontal del vector L, y el vector vertical va a ser la suma de L sub 1 más L sub 2 en Y, o sea, este de aquí hasta abajo. Entonces, por eso es que me da menos 4,47. Ahora, ya con ese vector, con las coordenadas de ese vector L, puedo ahora sí responder la pregunta, ¿cuál es la norma? Entonces, la norma, usando el teorema de Pitágoras, entonces el teorema de Pitágoras que dice que en este caso L es la raíz cuadrada de uno de esos catetos, porque este sería un cateto y este sería el otro cateto de ese triángulo más grande. Ese triángulo sería uno de los catetos al cuadrado, que es 2,47. 2,47. Ya sabemos que esto está en metros al cuadrado, más el otro cateto, al cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado. Entonces, L va a ser igual a... Entonces, estos con menos me van a quedar positivos. ¿Por qué le van a quedar positivos? Porque... Alguien que llega hasta ahora. ¿Por qué van a quedar positivos? Porque de todas maneras, como esta base se multiplica 2 veces, pues me queda menos por menos más. Y este también de la segunda coordenada también me queda positivo, porque menos por menos es más. Entonces, como igual van a quedar positivos en la calculadora, simplemente hago lo siguiente. Abro raíz, abro paréntesis. 2,47 al cuadrado más 4,47 al cuadrado, cierro paréntesis, igual. Eso me da, ya sacando el resultado en la calculadora, 5,107 metros. Ese sería el ¿qué? El valor de la norma. Esa sería la norma. Entonces, esto es la norma del vector L, que es el vector un solo lanzamiento. Bueno, esta sería la norma. Entonces están pendientes. Y me quedó un poquito mal escrito. Eso es norma. Norma de L, o sea, del vector un solo lanzamiento. Ahora voy a borrar, por si alguien quiere copiar el pantallazo. Ahora nos hace falta averiguar lo de la dirección. La dirección pues se va a hallar utilizando una razón trigonométrica. Digamos que yo voy a colocar aquí
un ángulo alfa, y con ese ángulo alfa voy a hallar la dirección del ángulo que debería tener el lanzamiento para que el lanzamiento sea uno solo y la pelotica pues caiga acá al hoyo en un solo lanzamiento. Entonces vamos a hacer espacio acá, listo. Entonces, ¿qué función trigonométrica voy a hallar? La que quiera, porque pues conozco los tres lados del triángulo así grande. Conozco este lado y conozco este lado. Entonces, vamos a usar la que venimos usando normalmente, que es tangente. Entonces, tangente, que en este caso es alfa, es cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto es, el cateto opuesto de este ángulo es este lado de aquí abajo. ¿Cierto? Que nosotros medimos como menos 4,47 o 4,47 porque eso es en realidad lo que vale el lado. Entonces, es este, que es el del vector resultante, 4,47 sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente del vector un solo lanzamiento va a ser todo este de arriba hasta abajo. Y ese cateto adyacente, acá me equivoqué, porque el cateto opuesto a este ángulo, ustedes no me corrigen, el cateto opuesto es este, ¿no? Pero ese es 2,47. Entonces, aquí tenemos que corregir, aquí es 2,47. Mire, acá es 2,47, porque es lo que mide el cateto opuesto a este ángulo, que es este de aquí abajo que lo señalé, y es 2,47, que es este valor. Y el cateto adyacente es este de acá de arriba hasta abajo, que es 4,47, que sería el lado más largo. Y entonces, tangente de alfa va a ser la división de 2,47 dividido 4,47. Entonces eso me da 0,5525. Espero que estén allá resolviendo en su calculadora. Es una división, este dividido este. 2,47 dividido 4,47. Entonces, esto será 0,5525. Y voy a pasar este tangente al otro lado como tangente a la menos 1. Entonces, alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de ese valor. Ese es un 0,5525. Entonces, tratemos de corregir ese 0.
Y entonces acá en la calculadora hacemos shift tan 0.5525 y eso me da 28,92 grados, ¿no? La calculadora debe estar en DEC, 28,92. 28,92 grados. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser que Camilo, para realizar hoyo en un solo lanzamiento, debe lanzar la pelota 5,107 metros con una dirección de 28,92 grados al sur oeste. Entonces, esa es la respuesta que ustedes pues deben redactar. Lo que pasa es que acá me demoro mucho escribiendo. Entonces puede ser para que Camilo, más bien, para que Camilo haga hoyo en un solo lanzamiento debe enviarla, para no repetir lanzar, debe enviarla 5,107 metros con dirección con dirección 28,92 grados al sur oeste, porque es una combinación pues de esas dos direcciones. Entonces eso sería todo por la clase de hoy, pues por si quieren tomar el pantallazo. Pues espero que hayan aprendido algo.